Buen día, amados hermanos. Les saludo en la gracia y paz de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Creo que uno de los avisos que quedó pendiente, que nuestra hermana Marisela nos encargaba, si alguien no tomó ticket para el break, está nuestro hermano Conrado, que está en la puerta, o bien se pueden comunicar con nuestra hermana Marisela, porque para el break a cada uno se le hizo entrega de un ticket para que podamos después hacerlo de manera lo más ordenada posible. Así que con ese aviso, amados hermanos, vamos a dar comienzo a este tiempo de estudio bíblico, donde no va a estar exento también de adoración al Señor, donde vamos a estar con un corazón dispuesto para que el Señor nos instruya a través de su palabra. Si bien todos nosotros, el cuerpo manifiesta cuando hay hambre, cuando tenemos necesidad de alimentos, pero la Escritura nos dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que creo que hemos venido ante el Señor en esta mañana con la necesidad de que nuestro corazón sea nutrido, que nuestra alma sea alimentada por la palabra del Señor. Así que les voy a invitar a que nos pongamos en pie. Vamos a dar lectura a una porción de las Escrituras. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12, y la palabra del Señor dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si hay algo que este texto nos muestra, es el poder de la palabra. Y la capacidad que tiene la palabra de poder discernir aquellas cosas que los hombres no podemos discernir, y en donde nos muestra la eficacia de la palabra, donde la palabra tiene contacto, siempre vamos a ver esos benditos y maravillosos resultados. Así que ahora vamos a orar al Señor y le vamos a pedir que hoy día nuestros corazones sean afectados completamente por su bendita y eterna palabra. Oremos. Padre bueno, Dios todopoderoso, le damos gracias, Dios mío, por este hermoso tiempo que nos permites. Cuánta alegría, cuánto gozo al poder ver a nuestros hermanos, Señor, de Quillón, de San Carlos, que Dios mío les has guardado en este viaje que emprendieron desde temprano, Señor. Nos alegramos y nos gozamos porque era un tiempo que anhelábamos, Dios mío. Tú permitiste, Señor, hermanos y hermanas, prepararse con muy buena voluntad para recibir a nuestros amados hermanos. Y hoy estamos aquí reunidos, Señor, con gozo, con alegría, pero principalmente porque tú estás en medio nuestro, porque tu palabra, Dios, estará en medio nuestro gobernando todas las cosas. Por eso te pedimos, Señor, que nuestros corazones en este día sean nutridos por tu buena palabra, que nuestra alma, Señor, sea saciada y esté satisfecha, oh Señor, en lo que tú tienes para decirnos en este día. Oh Dios, te adoramos y te bendecimos. Rogamos la asistencia gloriosa de tu Espíritu en medio nuestro. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Vamos a entonar la primera alabanza, hermanos. Damos gracias al Señor, hermanos, que nos permite poder entonar alabanzas como estas que están centradas en la Escritura, donde adoramos al Señor a través del Evangelio y nuestro corazón se enriquece no solo cuando oímos la palabra predicada, sino también cuando oímos y entonamos la palabra, que es algo que llena el corazón. Así que, amados hermanos, ahora vamos a disponer también nuestra vida para que el Señor haga su voluntad en nosotros mediante su palabra. Una de las cosas que normalmente me preguntaba cuando recién el Señor apareció en mi camino es cómo yo podía adorar al Señor dentro de un culto. Y normalmente todo lo que uno tenía de conocimiento es que la adoración es cuando comienzan los cánticos. Pero qué equivocado estaba al pensar que adorar a Dios es solo cantar. Cantar es parte íntegra de la adoración. Pero cuando estamos con un corazón reverente, dispuestos a oír la palabra y que la palabra de Dios haga su voluntad en nosotros, también estamos adorando. Cuando hay un corazón dispuesto a obedecer, cuando reconocemos de que la palabra de Dios debe estar sobre nuestro corazón, que es una de las cosas que la palabra ordena, que la palabra esté sobre tu corazón. Y sobre nuestro corazón implica de que debe estar por encima de todo. La palabra debe gobernar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras decisiones. Así que el Señor nos hable conforme a su voluntad. Vamos a invitar a Pastor Gabriel. Vamos a orar por él para que el Señor en su gracia le use con gracia y sabiduría y la iglesia pueda ser bendecida. Amén.
Padre bueno, Dios eterno, te damos gracias una vez más y ante ti nos presentamos por medio de Cristo con confianza para pedirte, Dios mío, esta vez que uses a tu siervo, uses, Señor, al pastor Gabriel, le puedas guiar con sabiduría, con gracia, esas horas que él pudo haber dedicado para estudiar, Señor, tú las puedas hacer efectivas en este tiempo y puedas asistirlo con tu glorioso Espíritu y que tu iglesia pueda ser edificada a través de su vida. Es lo que pedimos ante ti en el nombre de Cristo. Amén y amén. Gracias. Bien, buenos días, hermanos. Es para nosotros una tremenda bendición poder estar acá, no solamente junto a mi familia, sino con los hermanos de la iglesia también, un grupo de hermanos que hemos podido estar acá adorando al Señor junto a ustedes. Damos gracias por el recibimiento, por generar esta instancia también de poder tener un culto unido, juntamente también con los hermanos de Quillón, que son muy, muy queridos para nosotros. Así que, bueno, damos gracias por este precioso momento de poder adorar a Dios juntos en el Día del Señor. Y hoy yo quiero compartirles un tema para mí muy relevante y sé que el pastor Hugo también ha estado motivándoles a ustedes a practicar lo que conocemos como la adoración familiar. Y voy a pedir que abra la escritura en el libro de los Salmos, en el capítulo 78, Salmo capítulo 78. Bueno, y como bien decía el pastor Hugo, nosotros estamos aquí adorando al Señor, no solamente a través de las alabanzas, sino en todo lo que hacemos en el culto en el Día del Señor. En escuchar la palabra, en orar. Cuando cantamos, estamos adorando a nuestro Dios. Y la adoración tiene que ver con la inclinación de nuestro corazón, con el reconocimiento de nuestro corazón de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Entender cuál es la distancia entre la criatura y el Creador, y saber que ese Creador es digno de ser adorado, digno de ser honrado, glorificado, alabado. Y esa adoración no solamente la debemos esperar tener el día domingo, sino que es una adoración que debe reflejarse cada día de nuestras vidas en nuestros hogares. Cada día de nuestras vidas. Y el Salmo 78 nos habla acerca de esto y de la responsabilidad que tenemos, sobre todo los varones del hogar, de enseñar a nuestros hijos, a nuestras familias, la palabra de Dios. No solo a nuestros hijos, porque yo sé que muchos padres a veces hacen dormir a sus hijos y cuando lo hacen dormir le leen la Escritura, oran con ellos, pero no solamente es la responsabilidad nuestra de enseñar a los hijos, sino a nuestras esposas también, de adorar a Dios juntos, como familia, con esposa e hijos. Y mire lo que dice el Salmo 78, versículo 1 al 8. Dice: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Vamos a orar una vez más al Señor, pidiendo su bendición. Padre, una vez más oramos, pidiendo, Señor, que tú seas con nosotros en este estudio bíblico, que podamos ser edificados con tu palabra y que podamos, Señor, tomar esta responsabilidad que tú nos das en tu palabra de enseñar en nuestros hogares tu palabra. Oh Padre, todos nosotros somos faltos en esta área. Todos nosotros estamos en deuda, Señor, en cuanto a la responsabilidad que tenemos de educar a nuestras esposas y a nuestros hijos en tu verdad, a traspasar, Señor, a nuestra familia las verdades del Evangelio,
y recordarles cuán grande tú eres, Señor. Oh Padre Celestial, no permitas que nuestro corazón se endurezca respecto a este tema. No permita que los corazones de los varones aquí presentes sea indolente para con sus familias, sino que, Padre, sintamos esa responsabilidad y privilegio también, a la vez que tú nos has dado, de exponer tu palabra, de enseñar a nuestros hogares, de transmitir, Señor, a las siguientes generaciones las verdades que tú nos has dejado escritas en este precioso libro. Oh Señor, danos de tu gracia, porque no podemos, Señor, en nuestras propias fuerzas. Padre, anhelamos que nuestras familias te sirvan, anhelamos que nuestras familias te honren, te sirvan, Señor, que no sea una adoración de domingo solamente, sino que el domingo sea el clímax, Señor, de lo que ya hemos hecho durante la semana, de nutrir a nuestros hogares, nutrir nuestras familias, de adorarte como familia, Señor, de que nuestros hogares, Padre, sean en la semana también un pedacito del cielo, donde estemos en comunión contigo. Oh Dios, ayúdanos, porque te necesitamos de tu ayuda, tu asistencia, tu gracia. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, a veces nosotros concebimos el cristianismo como algo de domingo y a veces la semana vivimos lejos del Señor como familias. A veces pasa también que los varones o las hermanas vivimos un cristianismo individual, donde nos levantamos en la semana, hacemos el devocional, ¿cierto? Leemos la Escritura, si es que lo hacemos, ¿cierto? Oramos en la mañana de manera individual y creemos que eso es suficiente en nuestra comunión con el Señor y luego vivimos nuestro ritmo de vida, el trabajo, los quehaceres y así llegamos al final del día a acostarnos sin tener una adoración familiar, sin tener un tiempo juntos en familia donde se adore al Señor. Y creo que uno de los grandes motivos de la decadencia hoy día en la juventud en general es por la incapacidad a veces de los padres de educar a sus hijos en los caminos del Señor. ¿Por qué muchos jóvenes? Hay estadísticas donde muchos jóvenes se van de la iglesia en su juventud, llegan a la juventud, crecen en la iglesia y llegan a los 20 años a la universidad y luego se apartan de la fe. Y hay una responsabilidad de los padres de educar a los hijos. Y a veces los padres dicen, pero yo lo llevé toda la vida a la iglesia. El niño fue durante 20 años a la iglesia, nació en la iglesia, creció en la iglesia, tenía amistad en la iglesia, pero llegó a la edad de la juventud y se apartó de la fe. ¿Por qué pasó eso? Bueno, y a veces, al analizar esa vida, nos damos cuenta de que lo único que hicimos es llevar al niño a la iglesia por 20 años, los domingos. Pero no enseñarle la palabra, no nutrirlo en los caminos del Señor, no enseñarle acerca de quién es Dios y de cuán grande es nuestro Dios. Recuerden la tarea que tenía el pueblo de Israel y que Dios se lo recuerda muchas veces al pueblo en el libro de Deuteronomio, cuando le dice que ellos tenían la responsabilidad de recordar lo que Dios había hecho, pero también de enseñarlo a sus hijos. Hermanos, ¿cómo los hijos de la primera generación que sale de Egipto iban a saber que Dios era poderoso, que Dios lo había sacado con mano poderosa de Egipto, que había abierto el mar para que el pueblo cruzara, que le había dado agua de la roca, maná en el desierto? ¿Cómo ellos se iban a enterar de esas cosas si sus padres no transmitían esas verdades a los hijos? Si no les contaban cuán grandes cosas había hecho el Señor. Era responsabilidad de ellos enseñarlo. Y primero de cuidarse, les dice el Señor en Deuteronomio, de no olvidarse de lo que Dios había hecho. Usted revise cuando pase por Deuteronomio cuántas veces el Señor les dice al pueblo, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, cuando eras esclavo. Y ellos tenían esa responsabilidad de transmitir esas verdades. Estas verdades que yo te mando hoy, les dice en Deuteronomio 6, estarán sobre tu corazón, primero, y luego las repetirás a tus hijos, estando en tu casa, al acostarte, las escribirás en los postes. Pero nosotros vemos que esa generación no hizo esa tarea. Y por eso se levantaron una generación rebelde, se levantó una subsiguiente generación que dice la Escritura más adelante que no conocía a Jehová, que no conocía al Señor. Entonces a veces cuando analizamos nuestras vidas y vemos por qué muchos jóvenes se apartaron de la fe, bueno, esa responsabilidad recae sobre nosotros los padres.
porque no enseñamos a nuestros hijos la palabra de Dios. La Escritura nos dice que hay un principio en Proverbios: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Cierto? Proverbios son libros de instrucciones, Proverbios son libros de la sabiduría, Proverbios son libros llenos de principios. Es como, alguien lo dijo así, es como un ancianito, un abuelito de miles de años que ha vivido muchos años y ha visto cómo le ha ido a la gente que toma ciertos rumbos, ciertos caminos en la vida. Y es como un abuelito que nos dice: sabio, si tú sigues el camino de la necedad, de la mujer extraña, de la ajena, de la pereza, esto es lo que te va a pasar. Si tú sigues el camino de la sabiduría, de la diligencia, si eres un hombre de verdad, esto es lo que te va a ocurrir. Estas son las consecuencias. Eso nos dice Proverbios. Y en estos principios que nos da este libro de la sabiduría del Señor, nos dice: instruye al niño en su camino, instruye al niño en su caminar, instruye al niño en su andar. Mientras él crece, mientras él se desarrolla en la vida, mientras él va andando en esta vida, mientras lo tienes ahí en tu casa y él va creciendo, instrúyelo en su camino. Porque cuando fuere viejo, y aun cuando fuere viejo, dice, no se apartará de él. O sea, eso es lo que ocurre. Este ancianito dice, eso es lo que ocurre normalmente. Yo he visto cuando un padre instruye al niño en su camino, en su caminar, no está diciendo en su camino, no está refiriéndose al Señor específicamente, sino en su caminar, en su andar. Instrúyelo mientras él crece. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. O sea, va a seguir ese camino, porque ha sido instruido. Nosotros tenemos muchas cosas de nuestros padres, tanto buenas como malas. ¿Por qué? Porque hemos sido instruidos, porque son las personas que más nos influenciaron por muchos años en nuestra vida. Los vimos, estuvimos con ellos, aprendimos de ellos. Y nos instruyeron, aún a veces sin palabras. Entonces nosotros estamos instruyendo a nuestros hijos, somos los que tenemos más influencia sobre ellos. Y si lo instruimos en un camino de verdad, en el camino del Señor, lo más probable, ¿cierto? Lo que he visto, dice este viejito, este anciano sabio, es que no se aparten de ese camino. ¿Pero por qué se apartan? ¿Por qué se apartan? Bueno, porque a veces hacemos una mala tarea en cuanto a la instrucción bíblica de nuestros hijos. Hermanos, a veces lamento que llegamos a la teología reformada y decimos, no, es que Dios es soberano y Dios es el que salva, yo no puedo hacer nada, si mi hijo se aparta no es mi responsabilidad, quizás no es un elegido del Señor. Y sí, entendemos eso en nuestra teología, pero hay una responsabilidad que recae sobre nosotros en la Escritura, de la cual no podemos huir, no podemos escapar de esa responsabilidad. Y la responsabilidad que tenemos es de instruir en los caminos del Señor a nuestros hijos, como si dependiera de nosotros su salvación. ¿Recuerda lo que le dice Pablo a Timoteo? Hablando de esa fe no fingida que había en Timoteo, la cual habitó primero, dice Pablo, en tu madre y en tu abuela. Habitó primero en ellos. Y esa fe fue traspasada a este joven pastor porque fue enseñado en la palabra. Que desde la niñez, le dijo Pablo, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea, a través de nuestra responsabilidad que tenemos de educar a nuestros hijos, de transmitir las verdades del Evangelio, nosotros los educamos para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Le decimos, hijo, si te apartas de la fe, esto es lo que te espera. Y esto es lo que el Señor ofrece a través del Evangelio. Esto es lo que el Señor nos ha dado a través del Evangelio. Y este es el regalo que tú puedes obtener si te arrepientes, si crees en Jesucristo. O sea, ellos saben, tienen el conocimiento necesario para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Tienen las herramientas que necesitan para acudir a Dios. Y esperamos que Dios ahora obre en sus corazones, ¿cierto? Que creemos en el poder de la palabra y que esa palabra va a ser poderosa para penetrar su corazón y que ellos puedan conocer a Cristo como Salvador. Y ese es nuestro anhelo y nuestro deseo. Si a mí me dicen, ¿tú crees que tus hijos van a ser salvos? Yo siempre digo, lo creo con todo mi corazón. Yo creo que mis 7 hijos van a conocer al Señor. Porque los educo con fe. Creo en el poder de la palabra. No dudo del poder de la palabra y creo que la palabra es poderosa para salvarlos. Y si no lo hago con fe, entonces no estoy creyendo en el poder que tiene el Evangelio. Porque Pablo decía, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Y por eso él nos avergonzaba del Evangelio.
porque el Evangelio es poderoso para salvar a todo el que cree. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Entonces, hermanos, a veces olvidamos en estos tiempos la gran responsabilidad que tenemos de educar a nuestros hijos, de educar a nuestras familias, de enseñar incluso a nuestras esposas la palabra de Dios, de tener un tiempo de adoración familiar. Hermanos, ¿por qué tu familia es cristiana? Si tú vienes con tu familia a la iglesia, ¿por qué tú dices que tu familia es cristiana? ¿Porque vienen los domingos y un día a la semana a la iglesia? ¿Eso significa tener una familia cristiana? Tu familia es cristiana porque adora a Dios cada día de su vida. Y si no adora a Dios en familia, entonces no están reflejando ser una familia cristiana. Porque una familia cristiana debe adorar a Dios. Debe no solamente cantar en el culto, sino cantar en casa. No solamente orar en el culto, sino orar en casa. No solamente leer la Biblia en el culto, sino leer la Biblia en casa. Hoy los padres ponen toda la responsabilidad, ¿cierto?, sobre la iglesia. Y a veces los padres dicen, pero pastor, debemos hacer una reunión para las jovencitas, porque las jovencitas necesitan ser instruidas en esto. Debemos hacer una reunión para los jóvenes, debemos hacer una reunión para esto. Y sí, no es que sean malas en sí esas reuniones. Es bueno siempre ser instruido en la palabra, pero no es responsabilidad de la iglesia educar a los hijos. Es tu responsabilidad. Si tus hijos se apartan, no es responsabilidad del pastor que no les habló. Antiguamente los padres decían, te voy a acusar al pastor. Y finalmente los niños tenían miedo al pastor en vez de querer ir a la iglesia. Pero el pastor no tiene la influencia que el padre tiene. Él no quiere escuchar al pastor, él quiere escuchar a su papá. Entonces olvidamos esa tremenda responsabilidad que tenemos de adorar a Dios juntos, de enseñar la palabra. Joel Vicky, del cual yo aprendí la adoración familiar hace muchos años atrás, él dice que, imagínate, tú tienes a tu hijo normalmente por lo menos 20 años en casa. Y multiplica, si tú haces adoración familiar todos los días o varias veces en la semana, multiplica todo eso por los 20 años de la vida de ese joven. ¿Cuántas posibilidades de hablar del Evangelio tienes con tus hijos? ¿A qué persona tú le has hablado tanto del Evangelio como puedes hacerlo con tu hijo? Entonces somos los principales evangelistas de nuestra familia, los principales misioneros en nuestros hogares. Tenemos una tremenda responsabilidad, hermano. ¿De qué sirve que gane todo el mundo si pierdo a mi hogar, pierdo a mis hijos? Ahí Joel Vicky dice en una enseñanza que él da acerca de la oración, dice, ¿de qué sirve que yo pastoree y enseñe la palabra a 80, a 100, a 1000, a 50 y pierdo a mis 8 integrantes del hogar? Y no soy capaz de pastorear a mi familia, y quiero pastorear a 1000 personas, pero no el corazón de mis hijos o de mi esposa. Entonces, hermanos, tenemos una tremenda responsabilidad. Y adorar a Dios significa postrarse, literalmente, significa inclinarse, agacharse, reconocer nuestra condición delante de Dios, saber quién es Él y quiénes somos nosotros, y la necesidad que tenemos diaria de Dios y de su palabra. Es como familia nos reunimos y nos decimos, familia, nosotros necesitamos de Dios, nosotros necesitamos de su palabra, nosotros necesitamos orar juntos, necesitamos la gracia de Dios, necesitamos la ayuda del Señor para poder conducirnos en esta vida, necesitamos la salvación que proviene del Señor para nuestro hogar. Entonces necesitamos orar, necesitamos clamar a aquel que puede darnos esa salvación, aquel que puede darnos esa sabiduría, aquel que puede darnos esa gracia para poder nosotros seguir adelante en este caminar como cristianos. Entonces reconocemos nuestra necesidad juntos y clamamos a nuestro Dios. Agradecemos también, a través de las oraciones, de ese culto familiar, agradecemos todo lo que Él nos da diariamente, todo lo que Él nos provee, el techo, el abrigo, la comida, la familia, el amor. Porque el hogar cristiano, ¿cierto?, se nutre de las virtudes que nacen del Evangelio.
Lo que caracteriza a un hogar cristiano no son las peleas, las rencillas. Lo que caracteriza a un hogar cristiano es el amor, la paz, el gozo, el perdón, la gracia, la misericordia que nace del Evangelio. Y eso hace de un hogar cristiano. Pero si tú dices, yo tengo un hogar cristiano, pero lo único que hay es peleas, amarguras, rencillas, y no hay adoración a Dios, entonces deberías replantearte si tu hogar es un hogar cristiano o no. Entonces, hermanos, la adoración familiar tampoco fue algo que fue inventada por los puritanos, aunque hay un auge fuerte del culto familiar en las familias puritanas del siglo XVI. Pero es algo que la Escritura nos señala. Lo acabamos de leer en el Salmo, lo vamos a ver en otros textos, también en la Escritura. Quizás nos dice directamente, debes hacer culto familiar, pero sí nos habla de la responsabilidad que tenemos de educar a nuestras familias, de educar a nuestros hijos, de enseñar la palabra en nuestra casa. Y esa responsabilidad no recae sobre la esposa principalmente, aunque ella también tiene una gran responsabilidad de enseñar a sus hijos, sino sobre los hombres, sobre los varones. Es triste ver cuando en el hogar la que empuja a la familia es la mujer. La que empuja a la toma de decisiones es ella. La que los lleva a la iglesia, la que los despierta, la que dice, ya vamos, no vamos a quedar en casa durmiendo, vamos a la iglesia. Muchos hogares pasa eso, donde la mujer es la que impulsa a congregarse, a buscar al Señor. Ya, pues, lee la Biblia, ora. Y es triste ver eso, porque esa responsabilidad recae sobre nosotros los varones. Somos los que tenemos que estar motivando, los que tenemos que estar enseñando la palabra de Dios en casa. Mire, vamos a este conocido pasaje en Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24. ¿Recuerdan el contexto de Josué? Yo admiro a Josué. Si uno dice entre Moisés y Josué, obviamente fue más connotado o tener una comunión más íntima, más cercana con el Señor Moisés, ¿cierto? Pero por eso admiro a Josué, porque tenía una gran responsabilidad y tenía que reemplazar a este hombre de Dios, a Moisés. O sea, tenía la vara súper alta y ahora tenía que él continuar con esta labor. Y en el capítulo 1 nosotros vemos que Dios le dice a Josué, Moisés ya ha muerto. Ahora tú vas a llevar a este pueblo a la tierra prometida. Moisés, por un pequeño error, ¿cierto?, no pudo llevar el pueblo a la tierra prometida. Y Josué, con esa generación murió en el desierto por la incredulidad. El Señor no les permitió ver la tierra, pero sus hijos iban a entrar a la tierra prometida con dos hombres de esa generación, que era Josué y Caleb, ¿cierto?, hombres fieles al Señor. Y Josué tenía esta labor de llevar al pueblo a la tierra, pero no era, ya vamos, habitemos una tierra vacía, sino que una tierra la cual debían conquistar. Y había gigantes ahí, y tenían que conquistar pueblos. Y entonces, en esta labor, imagínense Josué, reemplazando a Moisés ahora, teniendo temor, un temor normal, ¿cierto?, que lo inundaba probablemente, producto de este gran desafío. Pero Dios le da un consuelo tremendo y le dice, y eso es como un respiro, como decir, wow, ya, con esto me alivia un poco. Le dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. Primero en el capítulo 1, como estuve así con mi siervo Moisés, voy a estar contigo. Y Josué había visto cómo Dios había estado con Moisés. Entonces imagino a Josué respirando, descansando, decir, ya, el Señor va a estar conmigo. Y le dice, tú tienes una responsabilidad. O sea, no es que ya el Señor es soberano, como decimos nomás, esa creencia a veces un poco mística de la soberanía del Señor, pero no entendiendo la responsabilidad que nosotros tenemos. O sea, yo voy a estar contigo, pero tú tienes una responsabilidad. ¿Cuál es? Le dice Dios, ¿recuerdan? Esfuérzate y sé hombre. Esfuérzate y sé valiente, le dice Dios. Y la gran y mayor responsabilidad nunca se apartará de tu boca. ¿Recuerdan este libro de la ley? Sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas
conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea, si tú nunca te apartas del libro de la ley, de la palabra de Dios, entonces todo te saldrá bien. Entonces, Dios iba a estar con él, pero había una responsabilidad. Hermanos, Dios está con nosotros. Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad. Dios nos ha dado todas las herramientas para que nosotros crezcamos en la vida cristiana, para que adoremos y sirvamos a Dios con nuestras familias. Pero tenemos una responsabilidad. Esa responsabilidad es tomar lo que Dios nos ha dado, confiar en el poder de Dios, confiar en que Dios está con nosotros, confiar en que el Evangelio es poderoso y comenzar a enseñar la palabra. Nosotros los que predicamos sabemos que nuestra labor es prepararnos como si dependiera de nosotros la conversión, la edificación de la gente, pero sabemos que eso no depende de nosotros, que es la obra de Dios, y que si el Evangelio y Dios no le place obrar con su santa palabra, entonces nosotros podemos preparar el mejor sermón, pero eso no va a servir absolutamente de nada, porque Dios es quien obra. Pero hay una preparación también de parte nuestra para predicar la palabra de Dios. Entonces, bueno, Josué tenía que hacer esta labor de conquistar. Él ya habían pasado muchos años, ya tenía más de 100 años. Josué ya había conquistado la tierra, estaba repartiendo la tierra, y entonces ahora da un discurso final al pueblo. Un discurso final para alentar al pueblo, o desafiar más bien al pueblo a seguir sirviendo al Señor, a servir al Señor. Y le dice en el verso 14, Josué capítulo 24. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Mira, este hombre estaba guiando al pueblo hasta el final de sus días. Sirvan al Señor. Esa es la labor de un líder cristiano, de un siervo del Señor. Guiar al pueblo a no hacer discípulos de Él. Otro de los hombres que admiro en la Biblia es Juan el Bautista. Usted sabe que el ministerio de Juan el Bautista fue solamente de 6 meses. Fue un ministerio muy breve. Él vino a preparar el camino del Señor. Pero Juan el Bautista, cuando le preguntaban a él si era el Elías, era el Mesías que había de venir, él decía, no, yo no soy. Soy solamente una voz que clama en el desierto, que viene a preparar el camino del Señor. Soy solamente en nuestro tiempo, no en el tiempo de Juan, un micrófono, ¿cierto? Que tiene que transmitir un mensaje. Soy un siervo al cual transmite un mensaje y viene simplemente a preparar el camino del Señor. Y cuando los discípulos de Juan venían a hacerle consultas a él acerca del Mesías, de Cristo, y él les dice, ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado, a él sigan. Y de ese momento sus discípulos, ¿qué pasó? Se hicieron discípulos del Señor. Nuestra tarea no es hacer discípulos propios, sino discípulos de Cristo. Nosotros no queremos que mi hijo sea igual a mí. No, yo quiero que mi hijo sea más como Cristo, que sea como el Señor, que conozca al Señor. Que el Señor, y en nuestras oraciones le pedimos al Señor que no permita que nuestro pecado, que nuestros errores contaminen a nuestros hijos. Yo a veces se lo digo al Señor, Señor, no permita que mis pecados sean traspasados a ellos. Sino permíteme enseñar la palabra de Dios, transmitirles la verdad del Evangelio, para que ellos puedan conocerte a ti. Como oraba un puritano, que nuestros hijos sean tus hijos, que sean hijos de Dios. Entonces, en estas últimas palabras, Josué desafía como un buen líder al pueblo a servir a Dios, servir a Jehová. Versículo 15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes escojan. Yo no los puedo obligar, dice Josué. No les puedo obligar a ustedes a servir a Dios. Si ustedes, yo les estoy diciendo, sirvan a Dios. Ahí está el bien. Pero si ustedes quieren servir a los dioses que sus padres sirvieron cuando aún no entraban a esta tierra, es elección suya. Si quieren servir a los dioses que sirve a esta gente acá, bueno, háganlo. Decidan hoy a quién van a servir.
pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Tú ves la fuerza de este texto? De esa frase. Yo imagino a Josué. El Josué no dice, yo voy a servir al Señor, pero a ver mis hijos y mi casa si quieren hacerlo. Vamos a ver si ellos quieren también, van a tener que decidir. No, yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, Dios nos ha dado una autoridad como padres. Dios nos ha dado una autoridad incluso como esposos para guiar, para enseñar con amor, con verdad, pero para guiar a nuestros hogares a servir al Señor. A veces varios padres me han preguntado, pastor, ¿tengo que obligar a mi hijo a ir a la iglesia cuando es adolescente? Y yo a veces le digo, bueno, a veces esos padres que he tenido que conversar enviaban a sus hijos al colegio. Nosotros hacemos homeschool, pero ellos enviaban a sus hijos al colegio público. Entonces yo le digo, si su hijo, así medio en verdad y en broma, si su hijo en octavo, en séptimo le dice, papá, no quiero estudiar más, ¿usted lo deja? Y me dicen, no. Y le dice, ¿y por qué le da la opción de venir a la iglesia si eso es mucho más importante incluso que sus estudios? Ellos tienen que venir a la iglesia. Mientras ellos están bajo nuestra casa, ellos tienen que congregarse. No hay opción. Obviamente no es autoritarismo, pero sí una autoridad delegada por el Señor con amor, con verdad, donde vamos a enseñar la palabra, donde vamos a guiarle, donde vamos a explicarle, a decirle con autoridad que ellos tienen que congregarse, porque este es un hogar cristiano. Y en esta familia hay reglas, y en esta familia se sirve a Dios. Josué no le está preguntando a sus hijos si ellos quieren servir a Dios. Él está diciendo, yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces, él tenía las convicciones claras. Él no dice, yo en mis devociones personales sirvo a Dios, en mi oración privada adoraré a Dios, pero no voy a incomodar a mi familia. No voy a preguntarle a mi esposa si es que quiere leer la Biblia. Porque hoy día los esposos hacen eso, le preguntan a sus esposas si es que les gustaría, por favor. No estoy diciendo que seas autoritario en tu casa, pero tú tienes la responsabilidad de enseñar. Y tienes la responsabilidad también de motivar a tu esposa, de motivarla con amor y decir, amor, esto es lo que tenemos que hacer. Si tu esposa está desinteresada en las cosas del Señor. Entonces yo y mi casa serviremos al Señor. Es como, imagino a Josué diciendo, si ellos no quieren sobre mi cadáver, tienen que pasar primero. Si ellos no quieren servir a Dios, tienen que pasar sobre mi cadáver antes de no servir a Dios. No es que el niño está cansado, no es que el niño no quiere ir a la iglesia. No, que el niño tiene que ir a la iglesia. No hay opción, no hay opción. Tiene que estar muy enferma la familia o bien mal de salud para no congregarse, porque no hay excusas para no servir al Señor. Y así también para la adoración familiar. Debe ser un tiempo sagrado para la familia, donde adore a Dios juntos, donde honren a Dios juntos, donde tenga una posición de atención, de adoración a Dios. Hermanos, hoy día lamentablemente los padres no tienen el control sobre sus hijos. Y los padres parecen siervos, parecen ellos los hijos de sus hijos pequeños, donde un niño de 2 años, de 3 años, pareciera controlar el mundo entero y todo gira en la casa en torno al niño de 3 años que se comporta mal. Y hermano, es triste ver eso, donde los padres han perdido la autoridad en su hogar, de enseñar, de instruir, de dirigir a la familia. Y todos le tienen que preguntar al niño si quiere hacerlo. Ustedes saben que antes no era así, ¿no? Los que son más adultos saben que hace generaciones atrás no era así. Entonces, nosotros no podemos asegurar la salvación de nuestros hijos, la salvación le pertenece al Señor, de Él es la obra, pero oramos con todo nuestro corazón, lo anhelamos y lo creemos. Pero a veces los padres prefieren más o sueñan más con que sus hijos progresen en la vida, que estudien una profesión y se lo enseñan y recalcan, hijo, estudia. Pero con esa misma fuerza debería decirlo, hijo, honra a Cristo, sirve al Señor.
Porque eso es más importante. Quizás de una carrera va a depender su futuro en esta vida, pero de conocer a Cristo va a depender su eternidad, su alma. Y eso es más importante que cualquier cosa en esta vida. Debemos orar por nuestros hijos. Pregunta, ¿oras tú por tus hijos? ¿Oras tú por tu familia, varón, todos los días? Todos los días. Eso debe estar cada día en tus oraciones, pidiéndole a Dios por nombre, por tus hijos, para que el Señor obre en sus vidas, para que los mínimos esfuerzos que nosotros hacemos por ellos sean efectivos y que Dios obre con su poderosa palabra en sus vidas y en sus corazones para que ellos le conozcan. Y ojo, no te centres solamente en que conozcan ciertas cosas de la Biblia. Yo me crié con muchos jóvenes. Yo me convertí a los 12 años y en ese tiempo había muchos jóvenes de mi edad, adolescentes, muchos en la iglesia a los cuales servíamos. Y hermanos, todos se sabían los libros de la Biblia, se sabían las historias de la Biblia, sabían muchas cosas. Historia que le preguntaran se lo sabían. Pero era un conocimiento sin profundidad, conocimiento sin evangelio. No te preocupes simplemente porque memoricen ciertas cosas. Es bueno memorizar cosas y saber muchas cosas de la Escritura, pero procura que el corazón sea transformado, porque eso incluso puede envanecerlo, llenarlo de orgullo. Procura que él conozca verdaderamente al Señor, que su corazón sea transformado por la palabra de Dios. Entonces Josué tenía esta prioridad: yo y mi casa serviremos al Señor. Ustedes pueden escoger. Nosotros como pastores también enseñamos a la iglesia, pero no imponemos. Enseñamos la palabra y decimos, hermanos, tenemos que servir al Señor, tenemos que estar unidos, tenemos que glorificarle, pero no podemos imponerlo. Tenemos que cuidar la iglesia, pero cada uno tiene que tomar decisiones. Pero mi familia es diferente. La familia la podemos gobernar con la autoridad que el Señor nos ha dado para decir esto es lo que vamos a hacer, no porque simplemente se me ocurrió, sino porque el Señor lo dice en su palabra. Y aquí no tenemos opción, ni ustedes ni yo tampoco, no tengo opción. Dios dice esto y esto es lo que tenemos que hacer. Una de las cosas que dice Joel Vicky, por eso me encanta cómo él habla de la adoración familiar, es que esto a veces son esfuerzos insignificantes. Nos reunimos un tiempo, 20 minutos, media hora en casa para orar, cantar, leer juntos, aprender juntos, orar. Y a veces uno dice, no fue tan provechoso, fue una explicación breve de la palabra. Pero tú no sabes el efecto que eso está haciendo en los corazones de los niños. Tú estás mostrando algo a tus hijos, estás enseñando algo. Aquí en este hogar, y mi papá lo ha demostrado, no hay nada más importante que la palabra de Dios. Está diciendo, no hay nada más importante que honrar a Cristo, que orar, que leer la Biblia. Aquí mis padres no dependen de su propia fuerza, ellos piden en oración al Señor que los ayude. Tú estás transmitiendo eso a tus hijos. Aparte que le estás enseñando el Evangelio, lo estás llenando del Evangelio. Estás comunicándoles verdades que están quedando en su corazón, que están absorbiendo en su alma, y que en un momento Dios puede tomar esas cosas que están ahí y ¡pum!, transformar su vida, transformar su corazón. Ese es el poder de la palabra. Hermano, a nadie le hablamos tanto de Cristo. A nadie tenemos tantas oportunidades para evangelizarlo como nuestros hijos. Hermana, a lo mejor tú no has tenido muchas posibilidades de hablar con personas del Señor fuera de tu casa, pero tienes en tu casa a tus hijos. Háblales del Señor. Háblales del Señor. Tienes un campo misionero ahí en casa. No pierdas esa oportunidad preciosa de enseñarlos, de confrontarlos con el Evangelio. Entonces tenemos esa responsabilidad. Si tú eres un varón y no enseñas la Biblia en casa, bueno, lo que debes hacer es arrepentirte primero. Arrepentirte. Y ver esto como una tremenda responsabilidad. Y tú dices, no, es que no tenemos hijos. No tienes que tener hijos, tienes que tener una esposa. Simplemente, a lo mejor todavía no tienes hijos, pero si tienes una esposa, ya tienes una familia. Tienes que hacer adoración familiar. Lo único que te impediría hacer adoración familiar es que estés solo. Absolutamente solo.
Ahí puedes adorar a Dios de manera privada. Pero el pastor Joel Vicky, él cuenta que en el aniversario de sus padres, eran 5 hermanos, todos creyentes. En el aniversario de sus padres, número 50, se pusieron de acuerdo los hermanos en qué palabras, qué iban a decir y agradecer por sus padres. Entonces, los 5 concluyeron en lo mismo, llegaron a la misma conclusión. ¿Cuál era? Que iban a agradecer a su madre por su vida de oración. Era una mujer de oración, una mujer que oraba por ellos, una mujer que les enseñaba la palabra. Y a su padre le iban a agradecer por el culto familiar, porque eso marcó sus vidas desde muy pequeño. Ellos veían cómo su padre ponía la palabra de Dios en alto, oraba por ellos, oraba por nombre, y a veces sus oraciones se quebrantaba pidiéndole por sus hijos y por la salvación de ellos. Y hermanos, hay muchas historias. Podríamos contar varias historias de misioneros, de hombres de Dios que fueron impactados y luego fueron al campo misionero por las oraciones de sus padres, por el culto familiar. Uno de los que más me impacta, aunque quizás no hay muchos escritos acerca de él, es John Patton, un misionero que se llama John Patton, que fue a los caníbales. Fue a unas islas en Escocia y predicó a los caníbales. Se lo querían comer en muchas ocasiones. Se tuvo que enterrar, tuvo que dormir en árbol para que no se lo comieran. Y cuando usted ve la historia de él fue impactado por el culto familiar de su padre. ¿Sabe por qué él sirvió a Dios? Eso a mí me pega fuerte. Él sirvió a Dios, una de las determinaciones que tomó él de servir a Dios es porque él dijo: yo nunca voy a deshonrar al Dios al cual mi padre sirve. Él dijo: amo tanto a ese hombre y me ha impactado tanto su vida que no quiero deshonrar al Dios, no quiero defraudarlo a él, deshonrando al Dios al cual él sirve. Y él se fue de misionero. Cuando iba de misionero a los caníbales, iba caminando con su padre en la playa. Y su padre se quitó el sombrero y iban caminando solamente. Y él sabía que su padre iba orando por él. Porque su padre caminaba, iba con lágrimas en los ojos. Y él sabía que su padre estaba orando por él. Entonces, hermanos, la adoración familiar es de vital importancia para construir hogares sólidos. La familia cada día, por lo menos varias veces a la semana, debe reunirse alrededor de la palabra de Dios para hablar temas que son de vida o muerte. O sea, no es cualquier cosa, son temas que tienen que ver con el alma de nuestra familia. Es el alma de nuestro hogar. Entonces son temas muy, muy importantes. Debemos cantar con ellos, orar con ellos y leer la palabra con ellos. Dice Joel Vicky también que eso te va a evitar muchas conversaciones difíciles que a veces vas a tener en la juventud si no haces cultos familiares. Porque puedes tratar temas con anticipación, con antelación, conversar acerca de cosas, de pecados, con antelación en la vida de tus hijos. Y eso va a ser de mucho provecho para el hogar. A mí me impactó que creo que fue en unos astronautas, una nave que iba al espacio, pero que murieron todos los tripulantes, explotó antes de llegar al espacio. Creo que fue el Columbia, no estoy seguro. Pero uno de ellos, no sé si el piloto era cristiano, era creyente. Yo leí que cuenta esta historia, ¿no? la escuché de él. Dice que él iba por 15 días, creo, en esta misión espacial. 15 días y él, murió. Murió ahí cuando partió la nave. Pero era cristiano y él hacía culto familiar. Y dice que él dejó 15 videos para sus hijos, donde él hacía culto familiar, donde le enseñaba la palabra. Imagínense lo preciado que son esos 15 videos hoy día para esos hijos. ¿Qué legado les dejó su padre? El de honrar a Dios. Aun cuando yo en una misión tan importante como ir al espacio, el honrar a Dios aún es más importante.
Entonces, hermanos, es tremendo la influencia que tienen los padres en la vida de sus hijos. Y a veces con lo que más le influenciamos son con nuestros errores, con nuestros pecados, con nuestras iras, con lo que los daña más que con los que los beneficia. Entonces no podemos decir que no tenemos tiempo. Tú no puedes decir, no, que yo soy muy ocupado, llego muy cansado del trabajo. No, hermano, ¿cómo no vas a tener tiempo para lo más importante para la vida de tus hijos? Más importante que tu trabajo, más importante que cualquier cosa. Es lo que más necesita tu hogar. Tus hijos necesitan más la palabra de Dios que el dinero. Te necesitan más a ti que horas extras en tu trabajo. Necesitan más un padre espiritual que un padre trabajólico, aunque es bueno trabajar, ¿cierto? Y ser diligente. Entonces la adoración familiar es esa adoración conjunta que se rinde a Dios por parte de todos los miembros de la familia. No con los hijos solamente, todos los miembros de la familia. Es un impulso que debemos tener en el corazón de orar con nuestros hijos y orar por nuestros hijos y con nuestros hijos, con nuestra familia. Y son 4 cosas que debemos hacer como familia: leer la palabra, explicar la palabra, orar y alabar a Dios juntos. Nada más que eso. No tienes que prepararte y tener un certificado de teología, un diplomado, un bachiller. No. Tienes que tomar la Biblia, leerla y explicarla o hacer preguntas o conversar acerca de esos textos de manera devocional. Es algo simple. Mire, vamos a Génesis capítulo 18. Versículo 19, recuerda cuando Abraham intercede por Sodoma. Dios dice, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Porque Abraham va a ser una nación grande y fuerte. Y en él había una promesa del Evangelio donde iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Pero mire el verso 19 lo que dice, me impacta esto. Dice, porque yo sé, Dios está hablando, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios dice, yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová. O sea, Abraham, con la autoridad que Dios le había dado, él iba a mandar en su casa a guardar el camino del Señor. Hermanos, a veces nosotros no se ven de manera radical las ideologías dentro de la iglesia, pero a veces el feminismo o ciertas ideologías o corrientes ideológicas falsas se meten dentro de la iglesia. Crianza respetuosa, hoy día que está de moda dentro de la crianza de los hijos. Se introduce dentro de las iglesias y no nos damos cuenta de que estamos incumpliendo la palabra de Dios. Hermanos, nuestros métodos no son mejores que los métodos de Dios. Cuando alguien me pregunta, pastor, ¿tenemos que usar la vara con los niños pequeñitos? Yo digo, eso es lo que Dios dice en su palabra. Si tú no la usas, estás incumpliendo lo que Dios dice en su palabra. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Entonces, hermanos, tenemos autoridad para enseñar a nuestros hijos, para mandar a que ellos guarden el camino del Señor. Abraham usaría la autoridad que Dios le dio para mandar a su casa y para enseñarles el camino del Señor. Entonces, nuestras esposas, nuestros hijos deben saber que en esta casa, en su casa, se sirve al Señor. Y que no son caprichos, como decía, de un marido autoritario, sino un hombre que teme a Dios. Un hombre que teme a Dios. Hay una descripción de aquel que teme a Dios. Ahí me encanta el Salmo 128. Bienaventurado el varón que teme a Jehová, que anda en sus caminos. ¿Recuerdan? Cuando comiera el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Y dice,
Me encanta esta frase que dice el Salmo: he aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Porque hoy día el mundo ve la bendición como: me compré el mejor auto, la mejor casa, tengo la mejor tele, ¿cierto? Puedo sentarme en mi casa cómodo, comer lo que quiero. Y sí, son bendiciones temporales que tienes por la diligencia, no sé, por hacer bien tu trabajo, y bien, gloria al Señor. Pero ¿cuál es la verdadera bendición del hombre que teme a Jehová según la Escritura? Su familia, sus hijos, su esposa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. De herencia de Jehová es la mujer prudente, dice la Biblia. Herencia de Dios. He aquí herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos. Entonces, hermanos, tenemos esta tremenda responsabilidad que el Señor nos ha dado. Bueno, tenemos el ejemplo de Israel, que ya lo di en Deuteronomio, donde el Señor en el Shema, ahí en el Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios, y estas cosas que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Ellos tenían la responsabilidad de enseñar a la siguiente generación. ¿Cuál fue el resultado? No lo hicieron. Hubo decadencia. Él no cumplió la tarea y se levantó en Jueces capítulo 2, verso 10, una generación que no conocía al Señor. Pero mire, quiero mostrarle un ejemplo estremecedor. Primero de Samuel, que esto realmente me estremece. Vamos a leer el capítulo 2, primero Samuel capítulo 2. Versículo 12, primero, vamos a leer varios textos. Versículo 12, dice: los hijos de Elí, ¿recuerdan a Elí? Sacerdote de Dios, un hombre que servía en el templo. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Por qué los hijos del sacerdote no tenían conocimiento de Dios? Versículo 17, y habla de un conocimiento profundo de Dios porque ellos estaban sirviendo en el templo y haciendo las cosas ahí en el templo. Dice verso 17, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Verso 22, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Capítulo 3 de 1 Samuel, versículo 12. Mira el juicio de Dios cuando le cuenta a Samuel lo que iba a hacer. Dice: aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. ¿Por qué? Mira lo que dice, hermano, y esto me estremece realmente. Por la iniquidad que él sabe, porque a sus hijos han blasfemado a Dios. ¿Y qué dice, hermanos? Y él no los ha estorbado. Hermanos, nosotros tenemos la autoridad de parte de Dios para estorbar a nuestros hogares. No podemos hacer oídos sordos, ojos ciegos al pecado de nuestra familia, al pecado de nuestras esposas, al pecado de nuestros hijos, a nuestro propio pecado. Nosotros estamos ahí para estorbar, para decir: a eso a Dios no le agrada, a eso a Dios no le gusta, y eso debe ser quitado de nuestro hogar. Pero hoy día los padres tienen miedo de que el niño se vaya de la casa si los estorban. Prefiero que mi hijo se vaya de la casa a ser responsable y participar de sus pecados. Hermanos, Elí no estorbó a sus hijos. Proverbio nos dice constantemente, bueno, al hijo le dice el padre ahí: oye, hijo mío. La instrucción de tu padre. El padre está instruyendo, dando órdenes, guiando. Y no menosprecie la dirección de la madre. La madre procura que esas órdenes del padre se ejecuten, se lleven a cabo. El padre establece las reglas y la madre procura que los hijos, mientras él no está en casa, cumplan esas reglas. Pero hoy día
a veces los padres dan una orden, ¿cierto? Y las madres hacen otra cosa. O al revés. Y los niños saben con quién acudir, ¿cierto? Porque son inteligentes ellos. Saben a quién tienen que ir cuando quieren algo. Entonces, hermanos, Dios juzgó a Elí. Murió Elí. Murieron sus hijos por no estorbar el pecado. Por no ocuparse cuando era tiempo de sus pecados. Hermanos, los que tenemos hijos pequeños, estamos a tiempo de poder corregir muchas cosas a nuestros hijos, de poder enseñarles la palabra de Dios. Algunos padres dicen, ojalá yo hubiera sabido más joven estas cosas, cuando mis hijos eran pequeños. Bueno, te queda orar por ellos, ora por ellos, ámalos, instrúyelos en lo que pueda, en la palabra de Dios, y aún cree en el poder del Evangelio y lo que el Evangelio puede hacer. El Evangelio puede transformar los corazones más duros. Pero si tú tienes hijos pequeños, aprovecha ese tiempo. Si tienes un hogar, hermanos, un hogar donde todos van a la iglesia, donde todos son creyentes, tienes tremendo privilegio que muchos que no lo tienen los desearían. Yo he visto a madres o a esposas llorar porque sus esposos no son creyentes. O esposos por esposas, o porque sus hijos no son creyentes. Y es triste porque una madre va a sufrir siempre por sus hijos. Y es triste ver eso. Pero si tú tienes a tu familia en el Señor, da gloria y gracias a Dios por ese tremendo privilegio. Pero también siente la responsabilidad que tienes de educarlos. Porque un día esos niños van a crecer. Y si no tienen sus raíces firmes, este mundo los va a devorar. El diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quién devorar. Al cual solamente podemos resistir firmes en la fe, dice la Escritura. Entonces tenemos el caso de Elí, que no estorbó a sus hijos y Dios lo condenó. Pero tenemos el caso, como mencionamos también, de Timoteo y sus maestras, que enseñaron desde pequeño la palabra y eso trajo un resultado. Trajo una obra en su corazón, las cuales hicieron a Timoteo sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Y a veces quizás muchos de nuestros hijos van a vivir esa experiencia de conocer la Biblia desde pequeños, conocer al Señor, y en algún momento donde ni siquiera a lo mejor se dieron cuenta, ellos se convirtieron a Cristo. Se convirtieron a Cristo. Y la salvación es la misma, tanto en Pablo como en Timoteo, ¿cierto? Pablo, que tuvo un cambio radical en su vida, como en Timoteo quizás fue no tan impresionante como el del apóstol Pablo, pero fue la misma salvación. Nuestros hijos también necesitan esa salvación. Tanto el moral como el inmoral necesita el Evangelio. Tanto el hijo pródigo como el hijo que se quedó en casa necesitaba el Evangelio. Nuestros hijos, por muy niños bien comportados que puedan ser, necesitan del Evangelio. Y tenemos que mostrarles su pecado. Mostrarles su pecado. Entonces, hermanos míos, tenemos esta tremenda responsabilidad. Tenemos un desafío hoy. ¿A quién ha dejado Dios como responsable de la adoración familiar? A los varones. Varones aquí presentes, ustedes son responsables. Si no lo hacen, están pecando contra Dios. Entonces, si no lo has hecho, o si aprendiste hoy, bueno, comienza. Hoy mismo, mañana mismo. Y si sabías, si no lo has hecho, reúne a tu familia, pídeles perdón. Y diles desde hoy las cosas van a cambiar en casa. Vamos a adorar al Señor juntos. Vamos a servir a Dios juntos. ¿Qué quieres que te agradezcan tus hijos cuando tú partas de este mundo? ¿Qué quieres que recuerden? ¿Cómo quieres que te recuerden? A algunos papás les gusta ser el papá simpático, ¿cierto? El buena onda, el amigo. Y que los niños lo recuerden, papá, genial. Era bacán. No, yo no quiero eso. Bien, está bien ser simpático y todo. Pero no, mis hijos tienen muchos amigos. Ellos necesitan un padre que los instruya, que los corrija, que los enseñe. Entonces, ¿qué quieres que te agradezcan? ¿Qué quieres que recuerden? Gracias por dejarme esta casa, gracias por dejarme estos estudios. Y sí, son las casas y las riquezas son herencia de los padres, dice el proverbio. Pero que te recuerden por un hombre de la palabra, por un hombre que, con todos sus errores y pecados y defectos que tenemos, siempre puso a Cristo en alto. Con esto voy a cerrar. Matthew Henry, en su lecho de muerte,
le dijo a sus hijos: hijos, yo quiero que ustedes estén del lado del Señor, del lado de las ovejas y no de las cabras. Su padre, hijo, ha tenido muchos errores, muchos pecados, pero una cosa saben: él hacía culto familiar. Una cosa saben: el nombre de Jesucristo ha sido levantado en alto en esta casa, todos los días. Y hay de ustedes si no se arrepienten. Hay de ustedes si no creen al Evangelio. Hermanos, esos desafíos debemos hacer en nuestros hijos. Hablarles la verdad del Evangelio: hijo, si tú no sirves al Señor, si tú no te arrepientes, si tú no crees, lo que te espera es la condenación, lo que te espera es la destrucción, lo que te espera es el infierno eterno. Ay de ti, tú sabes, tú tienes una responsabilidad. Nosotros te hemos enseñado, te hemos hablado. Escucha cada domingo en la iglesia el mensaje del Evangelio. Tienes una gran responsabilidad. Arrepiéntete, hijo. Cree en Jesucristo. Nunca pierdas la fe en tu corazón. Los niños chicos creen mucho, ¿cierto? Y creen en Dios más que en nosotros. Pero dile: no pierdas esa fe en Cristo. Deposítala correctamente en Cristo como tu Salvador. Y clama al Señor por tu salvación. Clama que el Señor te salve, que el Señor obre en tu corazón. Porque el Señor es el único que puede darte vida eterna. Solo unos consejos prácticos para terminar. Para hacer culto familiar debe estar seguro que esto es vital. O sea, debe tener una convicción. No lo hagas porque te lo dijeron. Ten una convicción en tu corazón de que esto es vital para tu familia. Cuando tienes esa convicción en tu corazón, entonces tú lo vas a hacer. Cuando a veces yo no lo hago y me dio flojera o no quise, mandamos a los niños a acostar antes, nosotros hacemos la noche más antes de acostarse. Después me siento mal. Porque no lo hice, desperdicié esta oportunidad. ¿Qué debemos hacer? Leer con ellos, hablarles de la Biblia, cantar con ellos, orar con ellos. Si no toca un instrumento, bueno, hoy día hay YouTube donde están todas las canciones que cantamos en la iglesia y puedes ahí ponerlas y cantar con tu familia. Busca el horario donde estén todos. No hay excusa. No es que tengo que lavar la loza, la esposa. No, ahí estamos todos. Este es el horario adecuado donde todos estamos adorando a Dios. No hay excusas. No seas tan extenso, siempre aconsejan los que predican acerca de esto y lo han practicado por años. 20 minutos, media hora lo más, donde puedas enseñar la palabra de Dios. Trata de ser práctico, claro en lo que vas a decir. No permitas excusas de no estar y olvídense de los teléfonos. También procura que tus hijos tengan una actitud reverente, como en el culto también. ¿Sabes lo que nos ha enseñado mucho? En lo práctico, que nuestros hijos se comporten bien en el culto del domingo, el culto familiar, instruirlos ahí, a que estén ordenados, a que es un tiempo de adoración al Señor, es un tiempo de reverencia. No es para jugar, tienen todo el día para jugar, es solamente media hora, donde van a estar con atención, ¿cierto?, escuchando la palabra de Dios. E instruirlos, hermano, porque estamos delante de Dios, no estamos con los amigos, estamos con Dios. En el culto estamos en la presencia de Dios. Dios está en medio nuestro. No estamos en el sillón de la casa. Estamos poniendo atención con una actitud reverente a Dios. Lo mismo en la familia. Joel Vicky dice: haz la oración inicial y cede la final a uno de tus hijos, a tu esposa, para que ellos también oren. ¿Y te peleaste con tu esposa en el día? ¿No tienes ganas de hacer culto familiar? Ahora, ¿con qué cara vas a hacer el culto familiar? Bueno, es un buen momento para mostrar el Evangelio y pedir perdón. Quizá a tus hijos, quizá a tu esposa. Entonces, que nuestros hogares sean pequeñas iglesias cada día y podamos adorar al Señor. Dicen Joel Vicky también que si adoras diariamente verás resultados en el futuro. ¿Cuáles? Muchos pecados evitados y tratados a tiempo, salvación quizás temprana en la vida de tus hijos, temor de Dios en el hogar. Temor de Dios en el hogar. Entonces, hermanos, tomemos esta responsabilidad con valor, entendiendo que nuestros esfuerzos son pocos y que la obra mayor la hace siempre Dios, el Espíritu Santo, de los corazones de nuestros hijos. Pero nuestra responsabilidad es sembrar la palabra. Y oremos
Oremos con nuestras esposas también, pidiéndole al Señor que estos esfuerzos Dios los use para su gloria, para que se glorifique en la vida de nuestro hogar, y orando que nuestros hijos sean sus hijos. Oremos. Padre, damos gracias por este tiempo, Señor, por el estudio de tu palabra. Señor, pon un desafío, Señor, un peso en nuestros corazones para llevar a cabo esta tremenda labor, Señor, de hacer adoración familiar en casa, de poner en alto el altar familiar, Señor, y que en nuestros hogares podamos adorar a Cristo, nuestro Señor y Salvador. Perdónanos nuestros pecados, perdona a nosotros como varones que muchas veces fallamos en esta labor. Ayúdanos a hacerlo con mayor diligencia, con mayor esfuerzo. Pedimos tu ayuda, tu asistencia, tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias damos al Señor por esta exposición fiel de su palabra. También gracias, Pastor Gabriel, que ha dispuesto su vida para poder exponer la palabra del Señor. Así que ahora, con esto en mente, con esto en nuestro corazón, conscientes, hermanos, de que nosotros hacemos los esfuerzos correspondientes, pero finalmente la obra siempre es de Dios. Unos son los que siembran, otros son los que riegan, pero el crecimiento lo da el Señor. Y aún en nuestras deficiencias, en nuestras torpezas, podemos confiar de que Dios no tiene debilidad, Dios no tiene torpeza, y su palabra es fiel y es verdadera. Qué glorioso es poder cantar que unido a Él no moriremos, pues con su sangre nos compró. La certeza de todo creyente no está en las obras de sus manos, o en qué tan bueno puede ser para obedecer y atender los mandamientos, sino en la obra consumada de Cristo en la cruz, en su obediencia perfecta, y confiando en que aquel que fue el sustituto de pecadores como nosotros, no solamente murió, no solamente fue sepultado, sino que al tercer día se levantó de entre los muertos y ascendió a la diestra del Padre, y aún sigue intercediendo por todos nosotros. Eso muestra la necesidad que tenemos de Él, hermanos. El creyente descansa en lo que Cristo es y en lo que Cristo hizo. Por eso solo a Él sea la gloria, hermanos, honra y honor por los siglos de los siglos. Y esa es la conclusión que llega Pablo en la carta a los Romanos, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. La conclusión es: a Él sea la gloria por todos los siglos. Amén. Así que vamos a dar gracias al Señor, vamos a orar por este precioso tiempo que nos ha permitido la luz de su bendita y eterna palabra, conscientes, hermanos, de las responsabilidades que tenemos como hombres de Dios, y también nuestras hermanas como mujeres de Dios, como ayudas idóneas para ayudar a sus esposos a poder liderar conforme al corazón de Dios, y para que nuestros hijos también ellos sean esa generación que conozcan al Señor y puedan transmitir la palabra también a la siguiente generación, si Cristo no viene antes. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre bueno, te damos gracias una vez más. Nuestro corazón, Señor, está ante ti en esta mañana, y Señor, agradecemos porque nos has hablado por tu palabra. Gracias, Padre eterno, porque hemos sido alumbrados por ella. Hoy, Dios mío, podemos decir juntamente con el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera es a mi camino. Estuvimos mucho tiempo divagando en densa oscuridad, Señor. Por mucho tiempo caminamos, Señor, en la oscuridad de nuestro corazón. Un pueblo, Señor, que no había alcanzado misericordia, pero hoy hemos alcanzado misericordia. En mucho tiempo estuvimos, Señor, divagando por este mundo sin Cristo y sin esperanza, pero nosotros que en otro tiempo estuvimos lejos, hoy hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por eso te adoramos y te bendecimos a ti, bendito Cordero, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. Oh Señor, solo a ti y solo a ti sea gloria, honra, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Que Dios de paz les bendiga, hermanos. Ahora vamos a disponer de un tiempo de break, así que no sé si hay algunas indicaciones especiales, hermano Andrés. Amén. Nuestro hermano Andrés ahí le va a dar las indicaciones.